9 de octubre de 1963. 10:39 de la noche. Valle del Piave, norte de Italia. En solo 45 segundos, 260 millones de metros cúbicos de roca, una masa más grande que toda la ciudad de Venecia, se desprenden de la montaña a 110 kilómetros por hora. No es un terremoto, es un impacto balístico. La roca golpea el agua con tanta violencia que genera algo que la física teórica consideraba imposible en un entorno cerrado. Una onda de choque de aire comprimido más potente que la explosión de Hiroshima. Antes de que el agua tocara a nadie, el viento ya había arrancado la ropa, la piel y la vida de quienes miraban desde el borde. Murieron casi 2.000 personas en menos de 4 minutos. Y lo más aterrador no es la cifra. Lo más aterrador es que los ingenieros sabían que la montaña se estaba moviendo. Lo midieron, lo graficaron, y aún así decidieron llenar el vaso. Esta es la historia de la estructura más resistente jamás construida en el lugar más equivocado del planeta. Para entender Bajont, hay que entender la Italia de la posguerra. El país vive el milagro económico. Las fábricas del norte devoran electricidad como si no hubiera un mañana. Milán y Turín necesitan energía para alimentar la reconstrucción industrial. Y la energía, en un país sin carbón ni petróleo, significa agua. Oro blanco. Aquí entra la SADE, un monopolio eléctrico, un Estado dentro del Estado. Su influencia política era tan vasta que dictaban leyes a medida. Su objetivo, completar el Gran Bajont, la joya de la corona de un sistema hidráulico complejo en los Dolomitas. El ingeniero jefe, Carlo Semenza, diseña una obra maestra. Una presa de arco de doble curvatura, 261,6 metros de altura, la más alta del mundo en su época. Desde un punto de vista estrictamente estructural, era perfecta. El diseño aprovechaba la propia presión del agua para comprimir el hormigón contra las laderas, haciéndola más resistente cuanto más llena estuviera. Una maravilla de la ingeniería civil. Pero había un problema que ningún cálculo de hormigón podía resolver. La SADE estaba tan obsesionada con el motor, la presa, que ignoró el chasis, la montaña. El valle elegido estaba flanqueado por el Monte Toc. En el dialecto local friulano, Toc no es solo un nombre, significa podrido o trozo que se cae. Los lugareños sabían que la montaña caminaba, los geólogos de la SADE lo sospechaban, pero la inversión era demasiado grande para detenerse. El sesgo de confirmación empezó a operar a nivel corporativo. Si los datos no encajaban con el proyecto, los datos estaban mal. La construcción termina. Empieza el llenado. Aquí es donde la ingeniería forense nos muestra el primer error fatal. Al llenar el embalse se altera la presión de poros en la roca. El agua se infiltra en las grietas, lubricando las capas de arcilla profunda. Resulta que el Monte Toc no era roca sólida. Era, básicamente, una gigantesca pila de escombros prehistóricos sentada sobre una capa de arcilla jabonosa, inclinada peligrosamente hacia el futuro lago. Un paleodeslizamiento esperando a despertar. En 1960 ocurre el primer aviso. Una grieta de 2 kilómetros de largo se abre en la ladera del monte con forma de M. Es una señal de manual. La montaña se ha soltado. Cualquier ingeniero prudente habría drenado el embalse y abandonado el proyecto. Pero la SADE no piensa en términos de seguridad, sino de gestión de riesgos. Contratan a Leopold Müller, un referente en geomecánica. Müller entrega un informe devastador. La masa es inestable. No se puede detener. La respuesta de la SADE: soberbia técnica. Creen que pueden controlar el deslizamiento. Idearon un plan suicida. Usarían el nivel del agua como un freno hidráulico. Si la montaña se movía rápido, bajarían el agua. Si se detenía, la subirían. Querían hacer bajar la montaña suavemente, metro a metro, hasta que se asentara. Estaban jugando a la ruleta rusa con una pistola automática. Durante 3 años, jugaron con el nivel del agua. Los sensores detectaban movimientos, 1 centímetro al día. Luego, 2. Los árboles en la ladera empezaron a inclinarse. Los campesinos escuchaban retumbos nocturnos. El monstruo estaba gruñendo. Septiembre de 1963. La velocidad de deslizamiento aumenta exponencialmente. 20 centímetros al día. Ya no es un arrastre, es una caída libre a cámara lenta. La SADE entra en pánico y ordena vaciar el embalse rápidamente. Pero cometen el error definitivo. Al bajar el agua demasiado rápido,
Eliminan la presión hidrostática que, paradójicamente, estaba ayudando a sostener la base de la montaña. El agua dentro de la roca no tuvo tiempo de drenar. La montaña quedó pesada, lubricada y sin soporte en su base. Habían quitado el calzo de la rueda de un camión aparcado en una cuesta abajo. La noche del 9 de octubre es clara. En las oficinas de control de la presa, los ingenieros sienten temblores, saben que va a caer. Esperan un deslizamiento parcial. Algo manejable. Están equivocados en la escala. No va a caer una parte. Va a caer todo. 22:39 horas. El monte Toc colapsa. No se desliza, se desploma. La masa de tierra entra en el lago a tal velocidad que el agua no tiene tiempo de fluir alrededor. Es comprimida. El impacto genera tres efectos simultáneos. Primero, una ola sube por la ladera opuesta y arrasa aldeas menores. Segundo, una ola rebota hacia atrás. Tercero, 50 millones de metros cúbicos de agua, una pared líquida de 250 metros de altura. Saltan por encima de la presa. Visualiza esto. La presa tiene 261 metros. La ola la superó por 100 metros más. Lo que baja por el desfiladero hacia el pueblo de Longarone ya no es solo agua, es un pistón de aire comprimido empujado por la masa líquida. La onda de choque llega primero, rompe las ventanas, derrumba los tejados, desintegra las estructuras de hormigón, desnuda a las víctimas por la diferencia de presión. Segundos después llega el agua, una mezcla de lodo, rocas y escombros viajando a 80 kilómetros por hora. Longarone, una ciudad vibrante con cines, cafés e industria, es borrada. Literalmente. Los cimientos de las casas fueron arrancados del suelo. Donde había un edificio de 3 plantas, solo quedó un solar de barro liso, como si nunca hubiera existido nada allí. Los supervivientes describieron el sonido como el fin del mundo. Y para 1917 personas lo fue. Al amanecer, la magnitud del horror se hace visible. Pero hay una imagen que desafía la lógica y que se convierte en el símbolo de Bajont. La presa resistió. La estructura de Carlos Emensa aguantó un impacto para el que no fue diseñada, soportando una fuerza varias veces superior a su carga máxima. El arco funcionó. El hormigón aguantó. El fracaso no fue estructural. Fue geológico y, sobre todo, humano. En el análisis posterior, se descubrió la profundidad de la negligencia. La SADE y el gobierno italiano intentaron venderlo como un desastre natural impredecible. Pero los documentos hablaron. Se encontraron reportes ocultos y advertencias ignoradas. La ingeniería forense demostró que la inestabilidad no era superficial. La montaña se deslizaba sobre una capa de arcilla paleolítica que actuó como un rodamiento de bolas una vez mojada. El error de cálculo fue asumir que podían domar la naturaleza con incrementos marginales. Olvidaron que, en ingeniería civil, el terreno es el jefe. Tú solo eres el inquilino. Hoy, la presa de Bajont sigue allí. Es un monumento fantasma. No retiene agua, solo retiene una montaña de tierra que ocupa lo que debió ser un lago. Bajont nos enseña una lección brutal sobre la eficiencia y los incentivos perversos. Cuando el objetivo de cumplir los plazos supera al análisis crítico de los datos, la catástrofe no es una posibilidad, es una certeza matemática. La naturaleza siempre presenta la factura, y en Bajont el precio fue demasiado alto.